Nuestra escritura está en Jeremías 31, versos 31 al 34, y dice así: Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no tendré nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el que más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les responderé su inquietud y nunca más me acordaré de sus pecados. La palabra de Dios. Me gustaría comenzar de traer a unas traer un poquito de la serie que hemos estado hablando, porque hemos tenido unos invitados, pero queremos ver a dónde estamos en este momento, porque quiero regresar otra vez a esa historia del principio y ver a dónde estamos en este momento y volver a Jeremías y cómo él está hablando de esto. Así que voy a regresar un poquito más atrás para poder comenzar. Como cuando hablamos al principio de Samuel, en caso que usted está tratando de recordar si esa era nuestra serie, qué bueno que no recuerdes eso porque no hablamos acerca de Samuel. Pero yo quiero regresar a Samuel, la primera de Samuel, cuando los israelitas piden un rey. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Israel pide un rey y van a Samuel y le dicen: yo quiero un rey para que podamos ser queridos en otras naciones. Y Dios le dice: oh, espérense un momento, esto no es una ofensa a ti, Samuel, esto es que me están rechazando a mí, porque quieren un Dios, un rey en vez de a mí, que en vez de que sea yo, quieren reemplazarme a mí. Entonces él le dijo: bueno, si ellos quieren un rey, démosle un rey. Pero quiero que tú les digas que esta van a ser las maneras de su rey. Y es un texto bien grande, es muy bueno. Así que ustedes quieren leerlo, sería bueno después del servicio. Tus reyes van a ser corruptos, van a tomar cosas de ustedes y no van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y la gente dijo: no me importa eso, queremos un rey. Así para que podamos ser como otras naciones y queremos un rey que vaya a pelear nuestras batallas. Esa es como las palabras profetas que hablaron en ese tiempo. Esto no va a ir muy bien. Y sabemos que rey después de otros reyes y reyes, hubieron muchos reyes. Si podemos ver Primera de Reyes y Segunda, y empieza a hablar que este rey y este otro rey eran malos y hicieron cosas horribles. Los reyes eran corruptos, eran egoístas y tomaban de la gente y robaban y no cumplían las leyes de Dios. Y no hacían que la gente fuera en un camino derecho. Entonces hablamos de esto al principio, hablamos acerca del templo también, y hablamos acerca de que el templo en Jeremías es algo predominante, que había un templo, ahí está la presencia de Dios. Mientras tengamos ese templo, tenemos la presencia de Dios, porque Dios escucha a la gente que está en el templo y vamos a estar bien, no va a haber ningún problema. Entonces eso es lo que estaban pensando y lo que estaban ellos esperando que sucediera.
Y aprendemos en esta serie que Dios no vive en casas hechas por hombre. Y hemos aprendido en los años, en muchos años, 100 años o más, que los reyes, todavía los reyes, violan, ¿verdad? El mandato, violan las leyes de Dios, desobedecen a Dios y llegaron a un punto de crisis. Entonces Jeremías le dice a la gente, no en este texto ahorita que leímos, pero anteriormente, le dice el templo de Dios no es el que te va a salvar. Solamente si tú regresas y te arrepientes y sigues la ley de Dios, entonces no hay esperanza para ti si tú no haces eso. Y entonces Jeremías le dice, si tú no haces eso, el va a venir, dice Dios va a venir a juzgarte y todo esto va a ser derribado y va a haber exilio. Y eso es lo que pasó y esta es la historia. La historia cuando el pueblo estaba, la gente, el pueblo que supuestamente iba a decir, que iba a decirle a todo el mundo que quién era Dios, y el pueblo elegido querían un rey, y por haber pedido todo eso y por haber pedido esas cosas, ¿verdad? Dios vino y los juzgó y pasó lo que tuvo que suceder. Entonces la ley de los judíos, ¿quién sabe acerca de la ley de los judíos, acerca de los cristianos? ¿Verdad? Que hay mucha mala interpretación del llamado de Dios y eso es para otro día. Vamos a hablar de otro día acerca de eso. Lo vamos a poner a un lado, pero vamos a enfocarnos en la ley. Tiene, ¿verdad? Sabemos que muchas veces no entendemos la ley como a veces es un poder entre Dios y la gente, el pueblo, ¿verdad? Dios dice, yo quiero que hagas tú esto y la gente dice, no sé si quiero hacer esto. Entonces Dios viene y nos dice, lo haces porque si no yo te voy a castigar. Y muchas veces es la manera de que nosotros tenemos o pensamos que de esa manera trabaja la ley de Dios, ¿o verdad? Pero no trabaja de esa manera. Es simplemente el gobierno, a veces lo podemos ver como si tú haces esto o no haces esto, o si rompes la ley te vamos a poner en la cárcel, ¿verdad? Entonces esa es la manera que tenemos nosotros en nuestra mente, la idea de cómo la ley trabaja, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice de esa manera, la Biblia no nos dice que la ley es de esa, pero la gente judía pensaba de esa manera. La ley es un regalo, es algo bueno. La ley es la revelación de Dios. Dios no nos necesita a nosotros que hagamos nada. Dios no necesita que nosotros obedezcamos la ley. La ley no está para Dios. La ley no es para hacer a Dios más grande o más fuerte o que tenga más poder. En la mente de judía, la ley es para nosotros. Es algo bueno para nosotros, es un regalo y lo más importante es que la ley se revela a nosotros para enseñarnos quién es Dios. Y la ley nos ayuda a conocer a Dios mejor, para que nosotros podamos conocer a Dios mejor y saber quién es y amar a Dios con una manera más clara, una manera con más propósito. Y nosotros sabemos, y creo que todos deberíamos de saber, que esto es parte de un mandamiento, que nosotros primero tenemos que amar a Dios y la segunda es que tenemos que amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Y tenemos que, dice, tengan estas dos en todas las leyes. Yo no vengo, dice, yo vengo a hacer la ley, no a destruir la ley, como el sermón en el monte, ¿verdad? La ley tiene el lugar de revelarnos a nosotros quién es Dios y ayudarnos a conocer a Dios mejor, de una manera más llena, y ese es el propósito de la ley. Así que Jeremías, la toma de Jeremías en todo esto, al final de este pasaje,
del pasaje 31, dice que el exilio es el principio de la historia y no el final. Y es una manera extraña de verlo, pero tenemos que pensar en la manera que Jeremías está pensando, y Jeremías no está pensando en castigarlos. Dice, el exilio no es para castigarlos. La ley es para que ustedes puedan conocer a Dios de una manera más llena y poder conocer lo que Dios hace. Más que el exilio no tiene nada que ver con castigo. Tiene más que ver con el crecimiento, con encontrarnos con Dios en nuevas maneras. Nosotros, en nuestro día, o todos los días, o a lo mejor esto es normal, tenemos este pensamiento de quién es Dios. Es un himno que cantamos, que decimos que hay una verdad en la misericordia de Dios. Y, y dice que hay una blancura en lo que Dios es. Y dice que a veces nosotros hacemos que la ley de Dios es tan angosta y ponemos límites de nosotros mismos. Y lo voy a decir una vez más. Nosotros hacemos la ley de Dios tan angosta y poniendo límites de nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos esos límites, y a veces tenemos este misconcepto, esta manera de pensar de quién es Dios. A veces pensamos de que Dios es esta persona, esta figura poderosa que viene a imponer lo que él quiere, y su comportamiento y su manera de ser. Y nosotros a veces tenemos que resistir eso, especialmente en nuestro día, en nuestra cultura, como individuos que tenemos esta teología de que nosotros podemos decir, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que yo tengo que hacer o lo que es mejor para mí. Pero déjame saber que Dios nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Si en algún momento tú estás pensando que eso no es así, pero muchas veces resistimos ese lenguaje, resistimos esa manera de pensar, resistimos esa manera de postrarnos, de entregarnos. Cuando los anabautistas hablan acerca de entregarnos y darnos nosotros por completo, ¿verdad? Como individuos. Y es importante que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. Y Jesús nos dice, es importante que tú te pierdas a ti mismo, que tengas vida. Y dice que si tú quieres tener vida en Cristo, tú tienes que dejarte de entregarte tú, ¿verdad? Y es un lenguaje bien difícil de poder decir que nos vamos a dejar que venga esto, y que este dolor. Muchas veces cuando escuchamos eso es doloroso saber que nosotros tenemos que simplemente entregarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos a nuestros niños que tienen que encontrarse a ellos mismos, que ellos tienen que ir al mundo y encontrarse a sí mismos. Muchas veces es nuestro vocabulario que le decimos a nuestros niños, pero Jesús nos dice, no, yo te voy a decir quién tú eres. Piérdete a ti mismo. Eso es difícil de escuchar, ¿verdad? Es un lenguaje muy difícil de escuchar cuando nos dice Jesús que nos perdamos a nosotros mismos. Pero esto es la cosa. Jesús hace eso. Jesús se da a él mismo, se entrega a sí mismo y nos muestra que ese camino es el camino para la vida, que ese camino es para descubrirnos quién nosotros somos, y, y para descubrir quién es Dios, y eso revela a nosotros quién Dios es.
Y eso se abre para nosotros cuando nosotros podemos ver el carácter, el regalo, el carácter de amor, el carácter de quién es, de compartir y quién es Dios. El carácter de Dios para nosotros. El camino para poder llegar a ese de podernos entregar a nosotros mismos es lo que Dios nos enseña. Y hay pequeñas cosas en Jeremías. Hay dos pasajes en escritura que son muy claros para mí. En uno es el Salmo 139, porque habla acerca de saber. Y en Salmo 139 el salmista habla, él sabe que Dios nos conoce a nosotros, que Dios conoce nuestro pensamiento antes que nosotros lo pensemos, nuestras acciones antes que lo hagamos, nuestro pensamiento antes que nosotros lo pensemos algo. Él conoce, nos conoce íntimamente y conoce lo más adentro de nosotros, en maneras que nosotros ni nos podemos imaginar, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y en Primera de Corintios 13, Pablo habla, ahora nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos, podemos ver, dice, un espejo en una manera, dice, como cuando tú te metes dice, cuando tú te metes a un lugar donde está un espejo, ¿verdad? Y puedes reflejar y puedes conocer íntimamente quién es Dios. Y entonces dice, nosotros tenemos que conocer realmente, vamos a conocer cara a nuestro Dios. Esta es nuestra llamada de conocer a Dios, aunque nosotros no lo conozcamos, que experimentemos esa intimidad con Dios. Y esta es la palabra de Dios que le habla al profeta Jeremías. Nadie va a decir, tienes que conocer a Dios, tú tienes que conocer a Dios. Porque ya todos ya me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esto es maravilloso, una frase maravillosa de saber. Y estuvo en el texto la semana pasada. La tierra va a estar llena de la sabiduría de Dios, mientras las aguas llenan los océanos. Y esto es algo, un pensamiento acerca de Dios. Esto es saber. Cuando tú conoces a alguien, ¿verdad? Cuando conocemos nosotros, cuando de la manera que conocemos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestro esposo, este es el poder saber íntimamente, que yo puedo saber lo que tú vas a estar pensando antes que lo digas, ¿verdad? Esa manera de saber es de conocer a Dios. El saber íntimamente y amar profundamente a Dios. Esa es la visión del profeta Jeremías. Y esa es la esperanza.